En el vídeo de hoy veremos cómo funciona este módulo de aquí. Esto lo hemos visto muchas veces en radios de FM a válvulas y más en concreto este de aquí es el módulo de FM correspondiente a la Philips B5E83A que reparamos en los dos vídeos anteriores. Veremos que es un circuito muy compacto y muy ingenioso. Antes de comenzar vamos a repasar cómo estaba integrado este módulo dentro de lo que es la radio. Ya lo vimos en el otro vídeo, pero bueno, rápidamente vamos a verlo. Por un lado teníamos la antena de ferrita de AM, luego la ECH81 que es la osciladora mezcladora de AM, la válvula de FI que se utilizará para AM y FM y luego por otro lado el ojo mágico, la EABC80 que se utiliza como detectora de AM y FM y también es el previo de baja frecuencia. Luego por otro lado tenemos la válvula final de baja frecuencia que es la EL84, la rectificadora y el propio módulo de FM donde tenemos la entrada de antena de FM que está separada de la de AM y ya tiene lo que es la salida del módulo que entra en la CH81 como veremos ahora. Aquí vemos las diferentes secciones de la radio. Cuando seleccionamos el modo de AM lo que tenemos es que el módulo de FM se desactiva y tenemos pues una radio de AM normal y corriente, los dos módulos de sintonía de onda corta y onda media por un lado, la osciladora mezcladora, la FI de 472 kHz, la detectora y el previo y ya la L84. Hasta aquí es una radio de AM como muchas que hemos visto. Cuando seleccionamos ya el modo de FM, lo que ocurre es que el módulo de FM se activa, la antena es diferente, es el dipolo que está integrado dentro de la radio, que lo vimos en el otro vídeo, y la salida del módulo ya es en FI en 10,7 MHz. Esta salida entra en la ECH81 que tiene en este modo el oscilador local desconectado, de manera que es un amplificador de FI antes de lo que serían los filtros de FI de 10,7 MHz que hay antes y después de la EF93. Esto a su vez va a la EABC80 a la parte del detector de FM y al previo de baja frecuencia que ataca a la EL84. Pues vamos a ver cómo funciona el módulo de FM. Aquí podemos ver el esquema. A priori echa un poco para atrás. Vemos que hay un doble triodo, pero que no es inmediato entender su funcionamiento. Para entenderlo un poco mejor, hemos redibujado el esquema separando bien las dos etapas y resulta en esto que veis aquí. Ahora es más sencillo ver que se trata de dos etapas que están acopladas por un condensador. A la izquierda tenemos la etapa preamplificadora de radiofrecuencia y a la derecha tenemos la osciladora mezcladora. El primer triodo veréis que es un montaje que está a medio camino entre un cátodo común y un circuito de reja común o reja a masa. Y si os fijáis, en el circuito de la derecha hemos eliminado los condensadores e inductores para ver cómo se ajusta el punto de trabajo y se ve claramente que es un circuito autopolarizado que a priori parecería un cátodo común, pero enseguida veremos que no es exactamente así en altas frecuencias. Si intentáramos utilizar el triodo en cátodo común, nos encontraríamos con que la ganancia en estas frecuencias tan altas estaría muy limitada por el efecto Miller. Si lo recordáis, el efecto Miller consiste en la capacidad rejilla-placa y cátodo-rejilla que se ven multiplicadas por la ganancia de voltaje de la propia válvula, de manera que la ganancia por encima de unos pocos megahercios cae muy rápidamente. Una alternativa para resolver este problema
sería reemplazar el triodo por un pentodo, que, como sabemos, reduce esta capacidad gracias a la reja pantalla. Pero el problema es que los pentodos tienen peor figura de ruido por tener más electrodos, ya que debemos sumar el ruido de partición intrínseco a este tipo de válvulas. Y en esta primera etapa hemos de reducir el ruido todo lo posible, ya que las señales son muy débiles y el ruido de esta primera etapa tiene una contribución determinante en la figura de ruido de todo el receptor. Por lo tanto, nos quedamos con el triodo. Una manera de reducir el efecto Miller sería utilizar un montaje en rejilla común. De este modo, las capacidades parásitas ya no están entre la entrada y la salida, sino desde la placa a masa y del cátodo a masa respectivamente. Hasta aquí todo bien, pero volvemos a tener otro problema. El circuito de reja común tiene muy baja impedancia de entrada y esto nos dificulta mucho las cosas para maximizar la transferencia de potencia en la entrada para estas señales tan débiles. Una alternativa sería usar un circuito que combine un cátodo común y una reja común. Este circuito se llama cascodo, pero esto nos obliga a añadir otra válvula y no debemos olvidar que el circuito ha de ser lo más sencillo posible, puesto que las válvulas eran caras y estas radios se fabricaban por millones, por lo que cualquier ahorro es poco. Así que en este circuito se ha optado por buscar un compromiso entre ambos modos de funcionamiento y por eso vemos aquí que la señal viene desde el secundario de este transformador con toma media masa, de forma que entramos con dos señales en contrafase a la reja y al cátodo respectivamente. De esta forma tenemos una impedancia de entrada lo suficientemente alta con una ganancia lo suficientemente alta en la banda de FM y minimizamos la figura de ruido con un circuito relativamente sencillo. Por otro lado, el secundario del transformador tiene un condensador de 6,8 picofaradios que conforma un circuito resonante en la banda de FM para rechazar las frecuencias fuera de la banda. El primario del transformador tiene una impedancia de 300 ohmios y de la línea de transmisión que lo conecta a la radio. Esta adaptación de impedancias es muy importante en estas frecuencias si no queremos perder mucha sensibilidad. En el circuito de placa tenemos una resistencia de 2K2 en serie con un inductor que forma un circuito resonante con el condensador variable y que nos selecciona la frecuencia de la emisora que queremos sintonizar. De este modo, en el punto medio del inductor ya tenemos la señal de FM amplificada y con máxima ganancia en la frecuencia de sintonía. Antes de terminar esta sección, fijaros que hay un pequeño condensador de 2,7 picofaradios entre cátodo y placa. Se trata de un condensador de neutralización y sirve para prevenir oscilaciones indeseadas y es muy típico en circuitos de alta frecuencia como este. Ahora vamos a ver la osciladora mezcladora. Como veis en el circuito de la derecha, si analizamos el circuito en continua, cortocircuitando los inductores y eliminando los condensadores, se ve claramente que la válvula fija su tensión de reja a través de la resistencia de 1 megaohmio. Aquí sí que tenemos un circuito en cátodo común, donde la señal de placa se reinyecta a la reja a través de un circuito sintonizado. De este modo tendremos oscilaciones a la frecuencia determinada por la posición del condensador variable. La frecuencia de este oscilador local será el de la emisora que queremos sintonizar más 10,7 MHz, que es la frecuencia de FI. El secundario del transformador del oscilador tiene una toma media en la que se inyecta la señal de radiofrecuencia de la etapa de entrada. De esta forma, en la placa tendremos el batido de la señal de radiofrecuencia y del oscilador local que resultan en la suma de frecuencias, es decir, 2 veces la señal de la emisora más la FI y la diferencia de las mismas, que es justamente la frecuencia de FI. En el circuito de placa tenemos otro transformador que tiene un condensador de 12 picofaradios en el primario y que está sintonizado en la frecuencia de FI, de forma que en el secundario ya tenemos la señal de FI
de 10,7 MHz, adaptando impedancias con la siguiente etapa. Espero que después de esta explicación, si volvemos ahora al esquema original, las cosas se vean de otra manera. Es verdad que el dibujo no es muy afortunado para entender su comprensión. En cualquier caso, en la mayoría de radios de FM, el montaje es muy similar a este, por lo que habiendo entendido estos principios va a resultar más fácil enfrentarse a cualquiera de ellos. Pues hasta aquí hemos llegado. Espero que el vídeo de hoy haya sido de utilidad. Hasta pronto.